Peba Ejina Abañe. Y dije, buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Maitei es el equivalente a hola. Y le expliqué que no puedo comenzar a hablar en otra lengua que no sea mi lengua madre, el Abañe, el idioma guaraní. Y por eso escucharon articular algunas palabras que a lo mejor, o en una de esas, jamás antes lo habían escuchado. Misiones, el lugar donde abundan las tierras coloradas, porque Misiones tiene esa característica. La tierra es tierra roja, tierra colorada, y levantando la vista uno ve el verde de la selva, y si recuesta la vista al costado ve el celeste de los arroyos y de los ríos que bañan el territorio de mi hermosa provincia que está entre Paraguay por un lado y Brasil en otro lado. Un país de una provincia llamada Corrientes. En Misiones, que hay una mezcla, se habla muy poco, pero se habla. Y ahí se plantó Juan Ramón Fariña a levantar la bandera, porque ese es un idioma que abarca desde el Caribe, palabra guaraní, pasando por un montón de países hasta el sur de la provincia de Buenos Aires y gran parte también de la zona centro de Sudamérica, Bolivia, que tiene muchísimos guaraní hablantes. Abecedario. Y acá arriba hay un link de YouTube que es gratis, que no está monetizado, no estoy vendiendo un canal monetizado, donde hay un video con 51 segundos, creo que tiene, menos de un minuto, con la fonética y las figuras de la letra, para aquellos que se atrevan alguna vez a incorporar una palabra en sus obras literarias, que va a ser la manera en que van a colaborar con esta cultura que nos une genéticamente con los españoles, a gran parte de Sudamérica y de manera muy especial en el sur, entre Paraguay, Bolivia, Argentina, más aún después que se fueron los misioneros jesuitas y los franciscanos. Escribir una palabra sin signo nasal que con signo nasal, porque potí y potí con Y en castellano leemos de la misma manera, pero sin embargo no es lo mismo. Potí es flor, potí es limpio, sano. Y anga potico cuñacaray, tiene el alma limpia esta señora. Potí. Y potí, así como suena, P-O-T-I, sí, con el puntito, eso es excremento. Dos grandes, el aplauso para dos grandes trabajadores de la cultura. Y su compañera Loli. Bueno, y apareció José Javier Soto con el planteamiento de crear esta obra bilingüe. No es voluminosa, porque en guaraní no se hecho y el mismo valor que yo, porque necesita, para tener vida, de la luz del sol, de la tierra, del agua, del sol, digo del aire, igual que yo. Entonces se merece todo el respeto y el derecho de vivir. Y por eso los guaraníes ni siquiera derriban árboles para construir sus casas, porque no van a quedarse mucho tiempo viviendo ahí, porque no deben deteriorar la calidad de la tierra que los... Gracias a Dios, como la portada, el guaraní está floreciendo entre los que trabajamos a pulmón y con alma
los 365 días, sin importar la hora, y también lentamente a través de las autoridades oficiales de los gobiernos de mi provincia y de mi país. Les escuché a todos los que han estado leyendo este libro y realmente me apasiona, me alegra al notar de qué manera hilvanan las palabras para después interpretar y emocionarnos con sus lecturas. Así que esto es para ser breve y respetuoso del tiempo, porque no voy a pretender convertirlos a ustedes en guaraní hablante, pero si se atreven, les puedo enseñar una palabra en guaraní, que no le va a costar mucho. ¿De acuerdo? Bueno, si hay alguien que no pueda pronunciar, le expulsamos de la sala de clase. ¿De acuerdo? Mira que hay... Bueno, hay un río que baña mi provincia, que nace en el Mato Grosso y que se va y desemboca en el Río de la Plata, que no hace falta conocer el lugar, uno googlea y ya sabe cuál es el río. Les voy a pedir que entre todos podamos pronunciar. El que no puede pronunciar, me levanta la mano y expulsado, fuera, tarjeta roja. Voy a deletrear. P-A. Y ustedes leen la sílaba. P-A. R-A. Ahora todos juntos. Felicitaciones, aplausos para ustedes. Son guaraní hablantes a partir de ahora, un título de recibido.